Hola, saludos a todos. Varias son las bases consistentes en que se ha venido consolidando y sosteniendo el Imperio Romano que representa el Vaticano en la actualidad. Una serie de hechos políticos, administrativos y religiosos han perpetuado a la institución más antigua del mundo con 2 milenios de historia que tras de sí la contemplan. Si bien su disfraz religioso ha estado colmado de efectividad, lograda a base de sangre, mentiras y manipulación, hasta hoy día en que parece desgarrarse, hay hechos históricos de carácter político y administrativo que han conformado las bien cimentadas columnas de este inmenso poder, de los cuales cabe destacar primero el Concilio de Nicea y el emperador Constantino como origen de esta gran farsa, seguido por la imposición del cristianismo por parte del emperador Teodosio. Más tarde, seguido del hecho que nos ocupa y que a continuación abordaremos, para después apuntalarlo con 2 bulas papales que conforman la dudosa legitimidad de su poder sobre la tierra, como fueron la Unam Sancta del Papa Bonifacio VIII, publicada en 1302, en la cual el Papa afirma la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder terrenal, y la bula Romanus Pontifex, emitida por el Papa Nicolás V en 1455, en la cual se autoerige como dueño de toda la vida en la tierra. Es de vital trascendencia en el devenir de la historia este caso que nos ocupa, porque fue en su momento el origen de la inmensa riqueza y poder de muchas de las familias que vengo exponiendo en la saga de la nobleza negra como los actuales amos del mundo, puesto que son accionistas del Imperio Romano con base de operaciones en el Vaticano. Veamos pues esta historia. Los estados pontificios, donde gobernaban estas familias bajo la supervisión papal, eran enclaves de la península itálica, cuyos vastos territorios, decía la historia, fueron concedidos a la Iglesia por el emperador romano Constantino el Grande. Sus fronteras abarcaban la mayor parte del centro de la península itálica, encontrándose su capital en la ciudad de Roma, e incluyendo otros núcleos urbanos entre sus dominios, tales como Bolonia, Rávena, Perugia y otros. Estos estados, sometidos a la autoridad del Papa, tienen su origen en la inestabilidad sufrida por entonces en la península italiana tras la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, donde el papado era por entonces la única institución con poder, digamos, continuo en Italia, pese a que dicho poder supuestamente era solo espiritual. Cuando los francos entraron por el norte de Italia y los lombardos fueron derrotados en el siglo VIII, la Iglesia reclamó como suyos los territorios que rodeaban a Roma, presentando un documento de propiedad conocido como la Donación de Constantino, en la cual figuraba que dicho emperador, Constantino el Grande, recordemos el fundador de la Iglesia Católica, a su muerte decidió legar el control de Italia a la Iglesia, dotándole de poderes civiles sobre aquellos territorios. El texto de la donación es una supuesta carta de Constantino el Grande enviada al Papa Silvestre, en la cual relata, por una parte, la conversión de Constantino al cristianismo y por otra, la donación al Papa del derecho sobre diversos territorios del imperio, no solo en la península itálica, sino también la primacía frente al resto de los patriarcados cristianos, como Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Pese a que las donaciones a la Iglesia eran habituales por entonces, el mismo Pipino el Breve quedó asombrado y decidió cumplir en parte con aquella donación y dejó a la Iglesia el control terrenal de Roma y las provincias del centro de Italia. Si bien a lo largo de la Edad Media dicha donación despertó muchas críticas
entre quienes abogaban por una iglesia más orientada hacia lo espiritual, no fue hasta el siglo XV cuando se demostraría que la donación de Constantino era una gran mentira. Y fue cuando Nicolás Cusano y Lorenzo de Valla demostraron sin paliativos las incoherencias, los errores y los anacronismos que se recogían en aquella supuesta donación. La opinión de consenso es que la donación fue escrita entre los años 750 o 760 por un clérigo de Letrán en Roma, posiblemente con el conocimiento del Papa Esteban II. El primer manuscrito existente de la donación, del siglo IX, se insertó en la colección conocida como el Falso Decretals. A pesar del valor obvio del documento para el papado, no se hizo mención de ello en los siglos IX o X, incluso durante las controversias con Constantinopla sobre cuestiones de primacía. Leo IX fue el primer papa en citarlo como autoridad en un acto oficial, y los papas posteriores lo usaron en sus luchas con los emperadores del Sacro Imperio Romano y otros líderes seculares. Varios eclesiásticos los incluyeron en sus códigos de derecho canónico, incluido uno de los estudiantes de Graciano, e incluso los oponentes de Roma rara vez cuestionaron su autenticidad. Sin embargo, Otto III y sus partidarios expresaron sus dudas sobre el documento. El hecho de que se demostrase que la donación fue una falsificación no afectó demasiado a la Iglesia, porque los estados pontificios se habían convertido, tras muchos siglos, en uno de los reinos más longevos de toda Italia, y fueron de vital importancia en la posterior conformación de Europa, y también en el afianzamiento de muchas familias de poder que, tal como decíamos al principio, siguen hoy día manejando el mundo. Es decir, esta donación de Constantino ha sido una de las mayores farsas de la historia y en la cual se sustenta el poder de varias familias de esta nobleza negra que junto a la nobleza veneciana que conformaron aquel poder en la Edad Media, y tras diversas vicisitudes que hemos venido abordando a lo largo de varios vídeos, siguen hoy día, gracias a este poder logrado no solo con esta gran farsa, sino con la llegada de papas de estas familias digamos al poder, donde no solo trabajaban el lado espiritual, entre comillas, sino que también se dedicaban a enriquecer a estas familias. Pues bien, amigos, esto es todo y hasta la próxima. Saludos a todos.